Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Sígueme en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y también en las aplicaciones para escuchar podcast. Después que me sigas, tú escoges la plataforma que más te gusta. Bueno, hoy quiero compartir contigo una cápsula reflexiva sobre el tema de la eutanasia, que sin duda alguna es un tema que genera muchísima controversia y mucho debate, no solo dentro del campo de la medicina, sino también dentro del campo de la bioética. Y me atrevería a decir que el debate sobre la legalización de la eutanasia es comparable al debate que en su momento hubo en la década de los 70 en Estados Unidos sobre la legalización del aborto. Así que no tengo la menor duda que este será un tema que dará mucho de qué hablar. Y antes de compartir mi opinión y reflexión sobre este tema, quiero darle las gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por apoyar este espacio de diálogo y reflexión. Y es importante que sepas que la Escuela para Cuidadores Informales de Adultos Mayores de la Católica ofrece herramientas y destrezas para ayudarte a ofrecer un cuidado digno a nuestros adultos mayores. Ellos tienen expertos en geriatría, en medicina, en psicología, en finanzas, en leyes que te acompañan libre de costo, gratis, a través de todo este proceso. Así que no lo pienses dos veces, que lo que tú buscas lo encuentras en la Católica. Y bueno, sobre el tema de hoy, sobre el tema de la eutanasia, hay varios aspectos que merecen ser discutidos y mi intención es hacerlo poco a poco, pero hoy me voy a enfocar en lo que tiene que ver con la ética de la autonomía personal, es decir, sobre el derecho de cada cual a decidir sobre sí mismo y si este derecho debe tener o no algún límite. Y quiero hablarte sobre esto porque recientemente estaba escuchando a una muchacha haciendo una entrevista y como justificación para estar a favor de la legalización de la eutanasia, ella contaba que había conocido a una persona que había sufrido muchísimo como consecuencia de una enfermedad y que ella entendía que en última instancia la decisión de seguir viviendo o no la debía tomar la persona que estaba padeciendo el dolor. Y yo creo, y me atrevería a afirmar, que la mayoría de las personas que están de acuerdo con la legalización de la eutanasia lo están porque, al igual que estas muchachas, sienten una preocupación genuina por el otro, porque no quieren que otra persona sufra, porque tratarían de evitarle el sufrimiento a un ser querido. Con lo que yo entiendo que la mayoría de nosotros podríamos identificarnos, porque a nadie debería gustarnos que alguien sufra. Sin embargo, nos tenemos que plantear si este deseo noble de que el otro no sufra es suficiente para justificar la legalización de la eutanasia. Y en mi opinión, lo que hay en el fondo del debate sobre la legalización de esta práctica, o sea, hacia donde algunos intereses quieren que nos dirijamos como sociedad, no tiene nada que ver con el deseo noble de que las personas no sufran, sino con la creación y el reconocimiento de un nuevo derecho a la autodeterminación personal absoluta, es decir, a que las personas puedan decidir sobre su propia existencia sin cuestionamientos y sin límites. Y tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es el problema con esto? Pues bueno, de esto ser así, de prevalecer el planteamiento de que las personas deben ser absolutamente libres para decidir sobre sí mismas, nos tendremos que plantear qué justificaría continuar limitando la aplicación de la eutanasia solamente a situaciones de dolor o de enfermedad. Porque, ¿por qué entonces no permitir que alguien se quite la vida para donar o para vender sus órganos? ¿O porque sencillamente se frustró porque no logró una meta profesional? ¿O porque un buen día se levantó y decidió que no quería vivir después de los 60 años? Y si estos ejemplos que yo te estoy dando te parecen absurdos, quiero que sepas que ahora mismo, mientras grabo este video, en Holanda se está discutiendo la aprobación de una píldora letal para que las personas mayores de 70 años que no quieran seguir viviendo, por la razón que sea, aunque no les duela nada, sencillamente puedan quitarse la vida. Y esto que está pasando no es otra cosa que abrir la puerta de par en par para que muy pronto se plantee que decidir morir no debe tener ningún límite y que por lo tanto la aplicación de la eutanasia no debe limitarse a ciertas personas y a ciertas circunstancias. Y ante este panorama, una de las preguntas que el tema de la legalización de la eutanasia nos obliga a plantearnos es si la autodeterminación personal, o sea, si mi derecho a decidir debe tener algún límite. Y si crees que sí, ¿cuál o cuáles deben ser esos límites y a quiénes les correspondería fijar esos límites?
Por otra parte, también tenemos que plantearnos qué consecuencias tendría para la sociedad normalizar el derecho a morir. ¿Qué efecto tendría esto sobre la propia valoración de la vida? ¿Cuál es el mensaje que estaríamos promoviendo? ¿Que da lo mismo vivir que morir? Y te pregunto, ¿crees que es posible construir una cultura de vida, una sociedad donde la protección de la vida sea un valor supremo cuando a la misma vez se promueve una cultura de muerte que trivializa la propia existencia y la deja a la suerte de los intereses políticos y económicos cambiantes de la sociedad? ¿Quién dice que promover el desdén, el desprecio por la propia vida no será utilizado a conveniencia de quienes quieran descartarte de la sociedad porque sencillamente le cuesta dinero? Como por ejemplo al tener que pasarte una pensión o al tener que costearte los servicios de salud, entre otros gastos en los que ordinariamente incurre el Estado para ayudar sobre todo a los más vulnerables, entre los que están los enfermos y las personas mayores. En fin, este tema exige pensar más allá del discurso bonito, de los buenos sentimientos, y nos obliga a plantearnos cuáles son las consecuencias de promover una cultura del descarte, donde se promueve la muerte bajo un discurso de apariencia noble que pone en primer lugar el derecho a la autonomía personal, o sea, el derecho a decidir sobre la propia protección de la vida humana. Me gustaría saber tu opinión sobre este asunto y en la próxima cápsula reflexiva compartiré contigo cuáles creo que son algunas de las consecuencias concretas, tanto objetivas como subjetivas, de esta mentalidad de muerte. Ayúdame a vencerla y construyamos juntos una cultura de vida.